¿Puede un presidente cambiar el rumbo de un país en tan solo 100 días? Bueno, hoy en América Revelada vamos a analizar el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, que ha sido uno de los más activos y más controversiales en la historia reciente de Estados Unidos. Desde inmigración hasta energía, pasando por comercio, salud, educación y reformas internas. Pues el presidente ha tomado decisiones con una rapidez que pocos esperaban. Pero, ¿qué significan esas decisiones para usted, para el país y para el mundo? Quédese conmigo que hoy tenemos mucho para compartir. Bienvenidos a un nuevo episodio de América Revelada y feliz Día del Trabajador. Espero que hoy esté disfrutando su día. Y como es un día especial, hoy quiero compartir con usted todos los importantes cambios que están ocurriendo aquí en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump está nuevamente en la Casa Blanca. Bueno, podemos decir que tuvo un comienzo intenso y que ya quedó a la vista de todos que entró con una agenda clara: retomar las prioridades de su primer mandato que, según él, fueron interrumpidas por investigaciones, por disturbios y por la pandemia. Es así que, bueno, en sus primeros 100 días de vuelta al gobierno, que se cumplieron esta semana, exactamente ayer, 30 de abril, ya superó el récord histórico de órdenes ejecutivas emitidas por cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Así es, el presidente Trump rompió el récord del presidente Franklin D. Roosevelt, que en 1933 firmó 99 órdenes ejecutivas en sus primeros 100 días. Ahora, con este gráfico podemos notar cómo el presidente Trump está posicionándose potencialmente como uno de los presidentes más influyentes de la historia del país. Ya en el primer día firmó 26 órdenes ejecutivas y hasta el día 100 en su cargo ya firmó 142 órdenes en total. Aunque bueno, si volvemos a lo que dije sobre la relación entre el presidente Donald Trump y el presidente Roosevelt, es verdad que Trump firmó muchas más órdenes ejecutivas. Pero el contraste actual es que, ya que el Congreso actualmente está dividido, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es que hasta ahora solo se aprobaron 5 leyes firmadas por el presidente Trump en estos 100 días de mandato. Ahora, los desafíos judiciales no se hicieron de esperar. Escuche bien, en estos 100 días en el gobierno, este gobierno ya recibió más de 210 demandas. Es decir, que si hacemos un cálculo simple, llegamos a un promedio de más de 2 demandas por día impugnando la agenda del presidente Trump. Aquí en este gráfico de los registros judiciales podemos ver los diferentes frentes en los que Trump tiene bloqueos en su agenda. Por ejemplo, un bloqueo temporal para el acceso del departamento DOJ, bloqueos para acabar con los programas DAY, para llevar a cabo deportaciones, entre tantos otros bloqueos. Además, también hubo cientos de manifestaciones y protestas anti-Trump en diferentes ciudades de todo el país. Todo esto a raíz de que Trump está tomando medidas fuertes como declarar emergencias nacionales en temas como energía y migración. Ahora, en el ámbito internacional, impulsó una estrategia comercial a nivel global basada en aranceles, de la cual ya vamos a hablar más adelante porque es muy importante. Ahora, algo que hizo ya en su primer día en el cargo y que también es importante es centrar su atención en la frontera del país, sobre todo en la frontera sur. Hasta ahora ya firmó 10 órdenes ejecutivas que incluyen retomar la reconstrucción del muro fronterizo, ¿sí? Reactivar también la permanencia en México, que para su referencia a la política permanecer en México, conocida en inglés como MPP, es una medida de inmigración de Estados Unidos que obliga a ciertos solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur, principalmente desde México, a que esperaran en México y no dentro de Estados Unidos mientras sus casos de asilo son procesados en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Ahora, siguiendo en esa línea, también puso fin a la captura y liberación, una medida que fue muy utilizada por la administración anterior, que es cuando los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente o solicitan asilo son detenidos brevemente por las autoridades de inmigración, como la patrulla fronteriza, y luego son liberados dentro de Estados Unidos mientras esperan sus audiencias de inmigración o resoluciones de asilo. Pero esto ya se acabó.
Desde que el presidente Trump está en el cargo nuevamente, nadie más espera sus resoluciones de inmigración dentro del país, dentro de Estados Unidos. Ahora, otra medida de este gobierno fue designar a los cárteles como organizaciones terroristas e invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones y poder ordenar a los militares a que aumenten la seguridad en las fronteras. También puso fin a la ciudadanía por nacimiento, aunque bueno, esta medida por ahora está bloqueada judicialmente. Ahora, en el ámbito internacional, como dijimos antes, impuso aranceles a México, a Canadá y China por el tráfico de drogas, sobre todo por el fentanilo y también por la migración ilegal. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Ya en el mes de marzo se registró la cifra más baja de cruces ilegales en la frontera suroeste en la historia del país. Esto según los datos oficiales de la patrulla fronteriza. Y esto se refleja en este gráfico que puede ver en su pantalla del ICE, que justamente muestra los datos de los últimos 4 años. Y podemos observar que actualmente hay una reducción del 90% en cruces ilegales. Y ya el cambio fue notable también, como podemos ver, en los primeros 40 días de la presidencia de Trump. Ahora, en contraste con la administración anterior, con la administración Biden, si observamos, por ejemplo, el año 2023, el número de cruces se disparó a 301.981. Los funcionarios de inmigración informaron 32.800 arrestos en las primeras 3 semanas de la administración Trump, de los cuales aproximadamente el 73% eran inmigrantes ilegales con un cargo o una condena penal. Ahora, bueno, cambiando de tema, cambiando de ámbito, si nos vamos al ámbito de la economía y del comercio, el presidente Trump impuso aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, es decir, prácticamente a todo el mundo, argumentando que, bueno, la nación ha sido explotada durante décadas y hasta por diferentes aliados del país. Ahora, el impacto sobre los aranceles que impuso Trump fue inmediato. La bolsa de valores experimentó una fuerte volatilidad. Por un lado, millones vieron afectadas sus cuentas de retiro, pero también se activaron negociaciones con 90 países. Si miramos este primer gráfico, podemos observar que el día 2 de abril, el día en que el presidente Trump llamó el Día de la Liberación, que es cuando lanzó al mundo su estrategia arancelaria, hubo una gran incertidumbre a nivel mundial. Pues el S&P 500, o sea, Standard & Poor's 500, que es un índice bursátil que mide el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en las bolsas de valores, sufrieron una fuerte caída luego del anuncio de los aranceles del presidente Trump. Luego, si miramos el segundo gráfico, vemos que la inflación cayó 0,5, alcanzando un 2,8%, es decir, el valor más bajo desde febrero del año 2021. Luego, en este tercer gráfico muestra el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, luego que el presidente Trump diera su segundo paso con respecto a los aranceles, es decir, cuando suspendió los aranceles recíprocos globales, ya que para el presidente la estrategia de los aranceles a nivel global se trata de dar reciprocidad económica con otros países, o sea, dar el mismo trato que Estados Unidos estuvo recibiendo, dejando hasta ahora una base del 10% para todos los socios comerciales por un plazo de 90 días, excepto para China, que bueno, está enfrentando actualmente un tarifazo del 145%. Y en este cuarto gráfico se ve cómo crecieron los empleos fuera del sector rural. En el mes de marzo creció hasta 228,000 nuevos empleos. Y en cuanto a la reconstrucción de la industria dentro del país, más de una decena de fabricantes nacionales y extranjeros han anunciado que harán grandes inversiones en sus operaciones en Estados Unidos luego que Trump asumió el cargo. Y en al menos un caso, la política arancelaria del presidente Trump influyó también en la decisión de invertir dentro del país. Un ejemplo de eso es la compañía automotriz Honda, que al parecer va a fabricar su Civic híbrido de próxima generación en Indiana, en lugar de hacerlo en México. También el fabricante de automóviles multinacional Stellantis anunció una inversión de $5,000 millones en sus plantas de fabricación de Estados Unidos.
Ahora, con respecto a la energía y el medio ambiente, el presidente Donald Trump declaró una emergencia energética y desmanteló buena parte de las políticas ambientales de la administración anterior. Primero, salió del Acuerdo de París. En segundo lugar, abrió nuevas zonas en Alaska para extracción. Eliminó regulaciones a la industria del carbón. También desmanteló estándares de eficiencia energética y borró todas las referencias al cambio climático en los sitios oficiales. Ahora, esto es solo un resumen de una gran lista de medidas que viene implementando el presidente Trump. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a desarrollar una política energética 100% nacional y con menor intervención del Estado. Ahora hablemos de la educación. Bueno, uno de los primeros blancos de su mandato fue la ideología DEI, es decir, diversidad, equidad e inclusión. Es así que, bueno, eliminó programas DEI en agencias federales y educación. Ordenó también que todas las escuelas públicas y universidades certificaran no tener políticas DEI. En tercer lugar, bloqueó financiamiento federal a quienes no cumplieran. Por ejemplo, el caso de Harvard, que hablamos recientemente, que perdió $2,000 millones. Y en cuarto lugar, firmó una orden para desmantelar el Departamento de Educación, que hasta ahora ya ha reducido su personal a la mitad. Ahora, otra medida que también tomó con respecto a la educación es prohibir que instituciones reconozcan más de dos géneros y también, siguiendo esa línea, vetó la participación de hombres biológicos en deportes femeninos. Por otro lado, el presidente Trump designó a Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien ha dado también un giro en la política de salud. Por ejemplo, con respecto a la alimentación, él está buscando prohibir colorantes artificiales y también aditivos a los alimentos y limitar el financiamiento con cupones que ofrecen alimento no nutritivo. Kennedy también lanzó una investigación nacional para estudiar el autismo, de algo muy importante, un tema muy importante que también desarrollamos en nuestro programa América Revelada y está publicado en Epoch TV. Le dejo el enlace ahí abajo en la descripción para que no se pierda ese episodio. Ahora, volviendo a las propuestas de Kennedy, su objetivo es tener resultados preliminares en menos de un año. Su enfoque apunta a la salud infantil, a enfermedades crónicas como por ejemplo la obesidad y la diabetes, y también dar seguridad alimentaria. Pero bueno, esto no termina aquí, ya que el presidente Trump inició una guerra comercial contra el principal enemigo de Estados Unidos, la China comunista. Y por otro lado, dentro del país, dentro de Estados Unidos, comenzó una reestructuración profunda en todas las agencias del gobierno. Estos temas tienen implicaciones profundas tanto dentro del país como en todo el mundo. Así que después de este recorrido por los primeros 100 días del segundo mandato del presidente Donald Trump, nos queda claro que no estamos ante una gestión de continuidad, sino estamos frente a un rediseño profundo del país. Si miramos bien, desde inmigración hasta salud pública, desde educación hasta energía, desde el aparato federal hasta los derechos individuales, todo ha sido tocado, todo ha sido reformado o cuestionado con una intensidad pocas veces vista. Pero esto recién comienza. ¿Está Estados Unidos para usted recuperando su rumbo o está entrando en una etapa de tensiones políticas y legales aún mayores? También me gustaría que usted me comentara si siente que todos estos cambios le están impactando también en su vida, en su economía y en sus libertades. Así que, por favor, usted tiene la palabra. Así que compártame más abajo su opinión. Pues este espacio no solo se construye con la información que brindo aquí, sino también con su participación. Así que, como sabe, su mirada es fundamental. No olvide también dejar su poderoso me gusta si le parece importante los temas que hablamos aquí. Y si no lo hizo, suscríbase a nuestro canal América Revelada. Active la campanita para no perderse los próximos episodios. Y mañana lo espero con un episodio clave, justamente siguiendo la línea de los 100 días del segundo mandato de Trump. Vamos a hablar de China y del nuevo enfrentamiento global que se está configurando. Y también vamos a hablar sobre cómo avanza la controvertida propuesta del Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk,
que ya ha generado protestas, despidos masivos y demandas judiciales. Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio con usted, Elina Villafañe, Conectando América con la Verdad. Lo espero mañana, como siempre, a las 8:30 p.m. hora del Este.